ese tiempo debía tener unos 6 o 7 años. Solía vivir a las afueras de lo que alguna vez se conoció como Xavier. El país fue desmantelado de a poco, todo aquello que quedó de él. Y los asesinatos se habían vuelto algo muy cotidiano. Recuerdo un tiempo especialmente cruel que, cuando los gritos raramente cesaban, me gustaba quedarme en casa, sentarme al frente de la chimenea y leer un libro muy extraño. Era un libro infantil que no duraba más allá de 2 horas leerlo, y también contenía imágenes muy extrañas y siniestras. A la fecha, creo que se trataba de un intento por parte de los Baskerville para emplear tácticas de intimidación con fin de mantener a los niños en sus casas. Sin embargo, los dichos como "los niños malos se quedan despiertos hasta tarde", "los niños malos meten las manos bajo las sábanas cuando duermen" y "los niños malos roban comida durante la noche" eran castigos que simplemente un padre podía enseñar. Este libro era muy extraño, y algunas partes están en un idioma que no lograba comprender en la parte superior. No entendía mucho de eso, pero por lo menos las imágenes del libro eran muy gráficas y completas. Una de ellas, en un cuento en especial, se quedó en mi memoria. Y sin embargo, esa es la escena final del libro. Recuerdo que era una especie de acercamiento a una puerta cerrada, vieja y oxidada. Extrañamente, conforme la imagen se acercaba o hacía parecer que se acercaba a la entrada, podía escuchar extraños e incluso agonizantes gritos de dolor que se hacían más y más audibles. Esa sensación era extrañamente aterradora, especialmente en lo que se suponía era un libro infantil. Después de eso, había un texto extraño que salía al final. Decía: "Tras esa puerta es a donde los niños malos van". Eventualmente, al pasar la página, el sonido en mi cabeza desaparecía, y ese era el final del libro. Pasaron 15 o 16 años después, y decidí volverme un fotógrafo para lograr salir de la miseria. Aquel libro se había grabado en mi mente. Aparecía en mis pensamientos esporádicamente. Eventualmente logré juntar dinero y decidí hacer una investigación. Finalmente logré averiguar la localización del lugar donde había sido escrito este libro. Tras seguir con la investigación y después de viajar al lugar, descubrí que había sido abandonado después de la tragedia. Entré al lugar con mi cámara. Parecía que había sido parte de un desencadenado incendio dentro. Eso, o alguien tenía la intención de incinerar todos los muebles de madera. Después de algunas horas de cautela, haciéndome camino hacia el estudio y tomando algunas fotografías, me encontré con una habitación aislada. Después de romper algunas cerraduras viejas, logré abrir aquella puerta pesada. Pero sin embargo, me quedé impávido en la puerta durante largos y eternos minutos. Tras ella encontré rastros de sangre, heces y fragmentos minúsculos de huesos que estaban esparcidos por el suelo.
Era un cuarto pequeño y una escena extremadamente mórbida. Lo que realmente me asustó, pese a todo, y me hizo mirar mis espaldas y jamás desear volver, era más que nada el esquelético cadáver, pequeño, a un rincón, cuya mandíbula se encontraba abierta. Y aunque no quedaba carne ni rostro alguno, podía notar que había estado gritando. Caroline y su esposo estaban muy contentos por haber confirmado su embarazo. Los días le pasaron volando hasta los 7 meses, cuando ya tenían todo para la llegada del bebé. Ella estaba en casa de tiempo completo, con una enfermera, mientras él trabajaba su turno de 12 horas. Una tarde muy fría, Caroline envió a la enfermera a que trajera tazas con chocolate caliente, mientras se sentaba junto al fuego de la chimenea. Segundos después de que ella se marchó a la cocina, escuchó un terrible grito. Corrió deprisa, pensando en que la señora podría estar teniendo alguna clase de molestia. Pero para su sorpresa, estaba tirada en el piso, con el vientre abierto de par en par. Se veía con claridad que algo salió desde adentro. La enfermera, horrorizada, llamó al señor de inmediato, pero al estar en teléfono, pudo ver que se reflejaba en la pared una pequeña sombra, que no le dio tiempo de voltear y la ahorcó con el cable del aparato. El padre ya venía en camino, alterado por la llamada que se cortó. Estaba algo preocupado. Cuando bajó del auto, la puerta de la casa ya estaba abierta y rechinaba mientras era movida por el viento. Él entró con mucha cautela para ver a las 2 mujeres tiradas en el piso. De fondo se oía una risa traviesa. Veía con mucha incredulidad cómo el bebé se movía con una destreza que parecía tener una larga vida, con el rostro ensangrentado y filosos colmillos en lugar de dientes. Eso le recordó como una vieja extraña en la calle le dijo que su hijo era producto del abismo, que solo traería desgracias y que debía terminar con él. Pero a veces el amor de padre es más grande. Este lo llamó tiernamente a su lado, la acurrucó en su saco y le prometió que lo cuidaría para siempre. Salieron al jardín juntos a enterrar los cuerpos. Así el bebé, que se negó a tomar leche, obligó a su padre a engañar mujeres cada cierto tiempo para alimentarla. Luego jugar un poco con ellas, para después asesinarlas y terminar por comerlas. Con el tiempo, el padre murió y el bebé, cansado, también. Pero un ser como este solo tenía un lugar a donde ir: el abismo. Solía merodear a los vivos, pero estos no le daban un buen sabor. Sin embargo, esta extraña cadena encontró lo que buscaba en el alma de los recién muertos. Ese día, merodeando los restos de Xavier,
encontró una lúgubre fosa. En ella habían varios cadáveres, niños, hombres, personas sin familia, muertos en la indigencia, en plena calle. El aura de aquel espectro se sintió atraído por aquella energía que emanaba. Necesitaba alimentarse de aquella energía reminiscente. Cada día hacía lo mismo. Se alimentaba de cadáveres recién fallecidos. Se daba su festín y luego vagaba, lamentándose de su destino. Pobre cadena que vara por la tierra. Su agonía era indescriptible, pero solo era oída por el resto de los espectros que por allí vagaban. La energía que quitaba aquellos cuerpos los convertía en los siguientes espectros que vagaría por la eternidad. Una cadena creando cadenas. Durante aquel transcurso, mientras seguía el sendero de aquel camposanto, y entre tantos lamentos, no todos los espectros eran iguales. Algunos no se alimentaban de la energía de otros cuerpos. Más bien los miraban por encima del hombro con gran desdén. Solo los visitaban y antes de llegar a su destino, se presentaban ante ellos. Otros, en cambio, les encantaba asustar a los niños, a los ancianos, y se impregnaban del terror que producía en ellos adoptar formas espeluznantes, caras terroríficas, cuerpos amorfos, verdaderas deformidades, sonidos y ruidos de ultratumba. Pero también en aquel campo santo existían cadenas buenas, los menos. También daban compañía a los muertos recientes. Estos se regocijan en la esperanza de aquellos cadáveres del deseo de ver a sus familiares y seres queridos de nuevo. Aquellos espectros solo podían visitar tumbas y fosas comunes que no estaban bendecidas, ni tenían a nadie que fuera a visitarlas, almas perdidas como ellos, sin encontrar nunca la paz y descanso que tanto necesitaban. Cadenas que acompañan fantasmas, fantasmas que se vuelven cadenas, todos con el mismo fin. Parte del abismo, son el abismo. Vagar más allá, muertes en vano. Ya nada queda cuando se llega a aquella eterna oscuridad, ni aquel deseo por el que muchos dan la vida, por el que muchos matan, aquel deseo por el cual alimentan las cadenas del abismo. Ya no queda nada.